Lo decíamos al comienzo, lunes negro para los mercados. Por ahí hay algunos analistas que hablan de 48 horas de shock después de las PASO de ayer. Nos interesa la opinión de ustedes, que son los que saben, los economistas. Hemos invitado a los que los invitamos siempre, ¿no? Pero bueno, ahora queremos la opinión de ustedes. Bueno, ¿empezamos? Sí, en realidad es, digamos... mucho se ha hablado sobre esta inestabilidad. Esperemos que sea momentáneo y que el gobierno tome cartas en el asunto, que es el responsable de mantener el control sobre la economía y sobre la política, ¿no? Tiene que estar a la altura de las circunstancias y tiene que entender que esta institucionalidad le corresponde hasta diciembre. Esto que ha pasado, por otra parte, es solo los resultados de unas primarias. No, digamos, no está el candidato, porque mucho se habló de la responsabilidad de Fernández, que todavía ni siquiera ha sido electo como futuro presidente. Claro, entonces eso hay que remarcarlo, ¿no? Porque por ahí se las naturaliza y se las considera estas como las elecciones definitivas, y no es así. Sí, y eso quita responsabilidad en quien debe estar, que es el gobierno, que tiene los instrumentos de política económica para contener el dólar, sí, y debiese tener la capacidad, si no, bueno, uno puede pensar en que hay una incapacidad o una intencionalidad. Quisiéramos creer que el descontrol de hoy se debe solo a incapacidad y no a intencionalidad. Bien, y las cifras, Miguel, dicen, según estoy leyendo acá, el dólar Banco Nación 54 y 58. El euro 62 y 66 y el riesgo país 905. Bien, en primera instancia los mercados financieros reaccionan primero, es una realidad, siempre lo hemos visto, lo hemos hablado acá. Llegó a 62, 63 esta mañana, va a moverse así. ¿Son 48 horas de shock, como dicen algunos analistas, o qué podemos esperar de acá a octubre? Claro. Vos sabés que ya me has escuchado decir desde agosto del año pasado. En agosto del año pasado dije, hay que esperar que pase. Hay cosas que no se pueden dejar de decir. O sea, la predicción en estos contextos es compleja. Medir el nivel cuando el piso se está moviendo es difícil. Así que hay que ser cautos. En este sentido hay que ser cautos. Lo que no deja de ser cierto es que va a reaccionar el mercado financiero, va a sobrereaccionar incluso, va a sobrereaccionar y después se va a ajustar. Esto tiene nombre y apellido en las teorías económicas y la hemos vivido y la hemos mencionado acá. 48 horas, seguro que sí. Hay que ver cómo está reaccionando el gobierno. Si es válido, el gobierno tiene que reaccionar con responsabilidad para que algunos que están atesorando o cubriéndose o especulando, tomen como señal lo que está haciendo el gobierno para ver si tiene que parar. La reunión de gabinete ahora a las 15:30, ¿no? Sí, ya tendría que haber reaccionado, ¿no? Digo, había una devaluación de hecho, nosotros lo vivimos el año pasado, sabemos lo que significan estos saltos, más allá de que pueda bajar algunos puntos, esto ya va a tener un impacto muy fuerte en términos de inflación, en un contexto en donde tenemos todas las tarifas de los servicios públicos dolarizadas. Entonces, bueno, muchos se preguntan, esto justamente ya lo vivimos, muchos economistas lo venimos diciendo desde que asumió este gobierno. Las políticas neoliberales son claras, siempre han dado los mismos resultados, siempre nos hacen tomar las mismas medicinas y siempre los resultados son los mismos. Economistas, digamos, con los cuales comparto ideológicamente, desde un inicio veníamos diciendo la apertura totalmente descontrolada del sector externo, la desregulación de la economía, el repliegue del Estado y el dejar que los mercados manejen, el nivel de endeudamiento feroz que hemos tenido, un FMI que prácticamente financió el gobierno de Mauricio Macri, el 90% del desembolso del FMI, de esta deuda histórica que el organismo ha hecho a cualquier país, ha sido entregado en manos de este gobierno. Entonces, no se entiende cómo el gobierno no tiene instrumentos o capacidades para reaccionar ya, hoy, ¿sí? Para cerrar, esto nosotros lo veníamos diciendo desde un inicio, es lo mismo que la historia económica argentina ha vivido durante mucho tiempo, que lamentablemente hay ganadores y perdedores, y los perdedores siempre son los mismos, pero bueno,
al menos se ha visto en los resultados electorales que estos perdedores han reaccionado manifestando su descontento. Yo entiendo que si el gobierno hubiese dicho que iba a dolarizar tarifas, que se iba a endeudar con el FMI y que se iba a vivir el ajuste que hoy se está viviendo, claramente las elecciones en 2015 hubiesen tenido otro resultado. Vamos a sumar a la mesa a José Simonella, que también siempre lo consultamos desde Córdoba Capital. José, ahí estás. Me gustaría tu opinión. ¿Este shock dura 48 horas o qué pasa de acá a octubre? No, digamos, no necesariamente dura 48 horas. Claramente los inversores entraron en pánico. Esto es el resultado, digamos, lo podemos no solamente en el tipo de cambio, sino en la caída de acciones y de títulos públicos de una manera muy significativa. En términos de dólar, los títulos están perdiendo están perdiendo su paridad de manera muy relevante, y en términos las acciones, que acá vemos caer un Merval 32% en Wall Street, donde se miden en dólares, porque ahí compensa un poquito la caída, es el aumento del tipo de cambio, pero en dólares están cayendo más del 40%. Claramente estos son inversores institucionales y algunos inversores personas físicas que se están yendo de los activos económicos por miedo a lo que puede llegar a venir en un futuro en relación al cumplimiento o no, o la posibilidad de cumplimiento o no, o sea, voluntad y posibilidad de cumplimiento de las obligaciones que tenemos los argentinos. Hoy el dólar sobrereaccionó, como decía recién el colega ahí. Hay que ver si con estos 50 millones que vendió el Banco Central le alcanza para contener el tipo de cambio. Yo entiendo que no. Aumentó de manera muy significativa la tasa del ELIC, llevándola al 74%, tratando de que los argentinos querramos tener pesos. El problema es que en Argentina, cuando hay desconfianza sobre el futuro o intranquilidad, los argentinos nos refugiamos en dólares, y esto va a generar una demanda de dólar importante. Este precio del dólar, esperemos que no, porque de lo contrario tendríamos que entender una inflación del 30% que rápidamente se va a trasladar a una devaluación, del 30%, que rápidamente se va a trasladar a precios y va a licuar un poco más los ingresos de las familias, y por supuesto va a hacer caer los niveles de consumo, con lo cual, digamos, recomponer a partir de diciembre el consumo va a ser muy difícil para el próximo gobierno. Así que yo aspiro a que el gobierno actual actúe con responsabilidad, pero también aspiro a que el candidato casi electo, porque el resultado de las urnas fue contundente, de difícil reversión en la elección. Es cierto que esto es una paso, pero con semejante magnitud de diferencia es casi seguro que estamos hablando de que Alberto Fernández será el próximo presidente. Así que yo aspiro que ahora que tiene altas probabilidades, o te diría casi un 100% de probabilidad de ser presidente, actúe con responsabilidad y le diga a los argentinos y al mercado financiero qué es lo que piensa hacer, no en cuanto a políticas económicas, sino él consideraba que el tipo de cambio estaba atrasado, a cuánto considera que el tipo de cambio debería estar, para evitar la zozobra, que a los únicos que van a perjudicar es a los que menos tienen, a los únicos que van a perjudicar es a los trabajadores, porque son los únicos que no se pueden defender de la inflación, son los únicos donde todo su ingreso lo gastan en alimentos y no tienen ningún espacio ni para especular ni para ahorrar. Así que aspiro a que el presidente de la Nación con el presidente del Banco Central tomen las medidas necesarias y también se reúnan con Alberto Fernández, y Alberto Fernández asuma la responsabilidad que esta contienda electoral, digamos, de las PASO le ha depositado sobre sus espaldas, y dejemos la campaña para empezar a ver cómo hacemos esta Argentina, esta transición hasta diciembre de una manera ordenada y que fundamentalmente proteja a los que menos tienen de la inflación, que es el principal flagelo que tenemos los argentinos, que lamentablemente ni este gobierno, ni el anterior lograron solucionar. José, tenemos que terminar. Muchas gracias por tu análisis, por tu tiempo. Gracias, José. No, muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia, Vanina.
el candidato que ganó las primarias ayer salió a decir que tiene voluntad de pagar la deuda externa, salió a decir que no va a haber cepo. Me parece que más no le podemos pedir a un candidato. La responsabilidad debe recaer sobre quien tiene la responsabilidad, que hoy es el presidente de la Nación, que tiene en su poder todo el instrumental del Banco Central para contener el dólar, y si él no tiene las ganas, la voluntad o la capacidad, en todo caso deberá ceder su lugar, anticipar las elecciones y dejar su mandato antes de tiempo. Pero hasta diciembre el único que tiene responsabilidad es el presidente de la Nación. Miguel. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esto último que dijo Marianela. Yo no soy un economista partidario, lo dije y lo voy a repetir, pero no voy a entrar en esta discusión porque me parece que cansa. Yo creo que hay una responsabilidad social de todas las partes. Yo creo que este gobierno merece las elecciones que tuvo porque fue malo, esto es claro. Pero de ahí a decir que hay que dejar el gobierno antes en una de esas, me parece que pero no decir que es responsabilidad de Alberto Fernández. No reconocer que la institucionalidad es parte de un proceso. Pero bueno, el país deambula ¿Quién por tiene las idas y herramientas para vueltas. controlar el dólar? Tengo segundos nada más, perdón, Miguel. Marianela, pero el director me está ya corriendo. ¿Finalizamos? Sí, simplemente que es parte de una historia que la repetimos, la conocemos. La inflación sigue siendo. El que tiene las herramientas es el presidente del Banco Central, que depende del presidente de la Nación. Marianela, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vamos a la última pausa, ya volvemos.